Muy buenos días a todos los amigos que se conectan a esta nueva transmisión de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de nuestro Atlántico para la Gente, junto al Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, quien los saluda en la mañana de hoy, y les agradecemos su participación en este espacio académico. En el marco del Mes Nacional del Patrimonio, que para Colombia se celebra en el mes de septiembre, la Secretaría de Cultura y Patrimonio, en la cabeza de su secretaria, la doctora María Marcela Dávila, ha realizado una serie de eventos, una agenda cultural para conmemorar y celebrar el patrimonio de nuestro departamento. En el conversatorio, en la mañana de hoy, nos van a acompañar representantes de diversas entidades que custodian este patrimonio aquí en el Departamento del Atlántico, y por supuesto también vamos a tener una visión de la academia sobre las intervenciones en espacios históricos, patrimoniales y arquitectónicos de la capital del Departamento del Atlántico. Y por eso, en la mañana de hoy, se conectan con nosotros Carlos Mario Caselles, de la Fundación Puerto Colombia, Álvaro Martes, del Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, y la arquitecta restauradora Paola Hernández, del programa de arquitectura de la Universidad de la Costa. A todos ellos los saludamos en la mañana de hoy y les agradecemos su participación en este importante evento que convoca la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Muy buenos días a todos ustedes. Álvaro, Carlos, profesora Paola, muy buenos días. Buenos días a todos, gracias Juan Pablo, Álvaro, Paola, un placer desde la Fundación Puerto Colombia saludarlos en esta mañana. Buenos días, en nombre del Departamento de Arquitectura de la Universidad de la Costa, los saludamos esta mañana, un gusto compartir con ustedes. Bueno, buenos días, mi nombre es Álvaro Márquez, en cabeza del director del Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico. Le damos también las gracias a Juan por la participación en nombre de toda la Universidad del Atlántico y el Departamento de Extensión y Proyección Social. Bueno, no, el agradecimiento principalmente para ustedes por compartirnos todo esto. Y bueno, vamos a comenzar precisamente pues con Álvaro, que está elaborando en estos momentos, si no estoy mal, estamos desde la sede del Museo de Antropología e Historia en el edificio de Bellas Artes. Ahí vemos que están haciendo pues algunas adecuaciones precisamente a este espacio. ¿Cómo ha sido precisamente este rol, Álvaro? Cuéntanos un poco cómo ha sido el rol de la custodia del patrimonio precisamente en estos tiempos complicados de pandemia. Cuéntanos un poco. En este momento estamos transmitiendo desde la sede norte de la Universidad, del Laboratorio de Arqueología. El museo tiene dos espacios como laboratorio, uno que queda en la sede de Bellas Artes, donde está el museo, y el otro espacio es en el espacio de laboratorios del bloque I de la universidad. Acá precisamente nosotros tenemos en custodia material arqueológico proveniente de la construcción de la nueva carretera La Circunvalar Cartagena-Barranquilla, que estuvo a cargo de la concesión costera, y que por ser un ente público, por ser un ente que de la arqueología en el Caribe colombiano, el Departamento del Atlántico siempre se preocupó por conservar, se hizo un convenio con la concesión costera, y todo ese material arqueológico que ellos a bien recuperaron pasó a posesión de la universidad para comenzar el proceso de que venimos haciendo desde el año pasado, que es de laboratorio de arqueología. Entonces es sumamente importante la visión de la universidad como espacio público que permite esos accesos precisamente al patrimonio arqueológico, que muchas veces es visto como algo que obstaculiza, entre comillas, el desarrollo de las sociedades, el desarrollo de la infraestructura urbana, pero que sabemos que la labor que hacemos desde la universidad con el museo precisamente procura es prevalecer los procesos de memoria e identidad del Departamento del Atlántico y la región Caribe. Vale, mira qué interesante esto que nos comentas, que bueno, precisamente estás desde la sede norte de la universidad, de la ciudad universitaria, y nos comentas que pues parte de ese depósito está conformado por las excavaciones arqueológicas que hicieron precisamente para construir la segunda circunvalar o la circunvalar de la prosperidad. De pronto en el imaginario de las personas habitualmente, pues uno siempre se imagina pues a los arqueólogos, a los antropólogos como recogiendo todas estas piezas, todo este material. Contémosle como muy rápidamente a las personas por qué es importante este tipo de procesos, qué logramos nosotros como sociedad, como cultura, al rescatar este tipo de evidencias científicas, por supuesto, que nos permiten una reconstrucción histórica. Siempre existió una preocupación del ser humano por conocer su pasado, ¿no? Y esa preocupación está ligada a investigaciones documentales desde la historia, y obviamente que la arqueología
como desde su desarrollo científico también aporta a la construcción de los sentidos de identidad y memoria. Es importante conocer cómo se establecieron distintos tipos de relaciones humanas, modos de vida asentados en medio ambientes específicos, y obviamente que el Departamento del Atlántico y la región Caribe es una zona sumamente importante en los procesos de poblamiento de Colombia y de Sudamérica. Acá tenemos la datación más antigua de la cerámica, que es en el sitio San Jacinto, del 5150, y lo que corresponde al Departamento del Atlántico, sabemos que hay una ocupación descrita en algunas crónicas asociada a la cultura, a la cultura mocaná, y actualmente hay un proceso también de resignificación de memoria de una comunidad denominada Camajú, que también está en ese proceso de reivindicación sociocultural. Y precisamente esta materialidad de estos objetos arqueológicos permiten corroborar hipótesis de poblamientos, de asentamientos y obviamente también de ocupaciones en distintos estratos de la tierra a partir de los elementos materiales que los arqueólogos logramos rescatar en los procesos que realizamos. Excelente. Bueno, seguimos aquí en Puerto Colombia, porque bueno, la sede norte de la universidad está ubicada en Puerto Colombia. Seguimos precisamente con Puerto Colombia y vamos a conocer también un poco ahora la labor que ha venido desarrollando en este periodo precisamente de cuarentena, de pandemia, con la preservación también de la memoria, la preservación del patrimonio y de la historia. Y ahí sí le damos paso a nuestros amigos, por eso sí, grandes amigos, por supuesto, de todo este mundo de la cultura, de la Fundación Puerto Colombia. Carlos Mario, Cuéntanos cómo ha sido el proceso de la fundación, cómo ha seguido este proceso de construcción ciudadana, de construcción cultural, la Fundación Puerto Colombia, precisamente a través de las pantallas, desde la virtualidad. Muy buenos días, Carlos. Bueno, buenos días a todos los cibernautas de Cultura Atlántico. Gracias, Juan Pablo, por esta invitación. Apenas nos invitaron, no dudamos en aceptarla porque esto nos ayuda a nosotros a seguir continuando con el legado de la cultura del municipio de Puerto Colombia y por supuesto con su historia. Desde el año pasado la Fundación Puerto Colombia, bueno, desde que se inició la Fundación Puerto Colombia se creó para trabajar con el tema de la historia, el patrimonio, lo que nos mueve, su simbología que se representa a través del muelle, de la antigua estación del ferrocarril, del Castillo de Salgar, que son bienes patrimoniales del Departamento del Atlántico, y siempre quisimos construir a partir de eso una estrategia de cultura o de una agenda cultural a través de toda la historia. En los 10 años que lleva la Fundación Puerto Colombia encontramos que hay artistas, que Puerto Colombia es un municipio no solamente de mar y playa, sino que también ofrece unas alternativas culturales, y precisamente el año pasado ya quisimos como retomar esos inicios de la Fundación Puerto Colombia, y la pandemia nos ha ayudado a nuevamente volcarnos a la esencia de lo que es la Fundación Puerto Colombia. Entonces, por eso, en estos momentos, gracias a la virtualidad, hemos logrado apuntarle a construir una agenda que se enfoque en lo que significa para el país lo que es Puerto Colombia en sí. Vamos a tener en este mes, a finales de mes, vamos a tener el Tren de la Memoria, que era una serie de conferencias que realizábamos el año pasado. Esto lo vamos a hacer durante una semana, contando historias de inmigrantes, la historia del muelle, la influencia desde el punto de vista de la moda, de cómo nos vestíamos, cómo era la vida antes en Puerto Colombia a lo que tenemos hoy en día. O sea, vamos a montarnos en ese tren de la historia, en ese tren de la memoria para recordar nuestros antepasados o nuestros ancestros. Gracias a eso estamos haciendo una estrategia también de construir el EMIN, que es la Estación Histórica Inmigrantes de Puerto Colombia, donde vamos a recibir a todos los visitantes cuando vengan a esa plaza que está construyendo o que está remodelando la Gobernación del Atlántico, para que disfruten de nuestra historia, porque tenemos claro que cada vez que visitan a Puerto Colombia, la estación del ferrocarril es sinónimo de historia, es sinónimo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y la gente siempre viene a conectarse con su historia, con quienes éramos antes, y a eso le debemos apuntar nosotros, y le hemos estado apuntando desde siempre, pero hay unos grandes retos, porque hablar de Puerto Colombia es hablar de la historia de Colombia, del país, y digamos, la materia prima. De pronto está ahorita hablando Álvaro, que de pronto uno encuentra un hierro, unas vasijas, unos huesos, nuestra materia prima está ligada a la genética, a los descendientes de esas personas que ingresaron por el muelle de Puerto Colombia, que es como el gran músculo interesante que nos genera a nosotros la construcción de este Museo de los Inmigrantes, y también
sabemos que no está oficialmente documentada la historia de todo. O sea, siempre tenemos cada quien, y eso de pronto pasa en la historia, que cada quien tiene parte de la historia de Puerto Colombia, y nuestra tarea es como agrupar toda esa información y convertirla en una línea de tiempo general para que la gente venga y disfrute y consulte. Y también es importante mencionar que vamos a realizar también un trabajo con los colegios a través de Memoria a la Escuela, en el que estamos realizando un piloto gracias al Programa Nacional de Concertación con el Ministerio de Cultura. Hemos aplicado este proyecto para que instituciones educativas, los niños de Puerto Colombia, porque también a través del trabajo que realizamos con la Fundación Puerto Colombia, los jóvenes, la gente de aquí, aún no tiene la percepción o la idea de lo importante que es Puerto Colombia en la historia del país. Claro que sí. Y hoy, pues, por supuesto, como parte de este trabajo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, exaltar precisamente esa importancia, ese legado, porque lo que siempre hacemos énfasis es que el patrimonio es algo que nos ha sido heredado, es algo que nos ha sido legado. Y para el caso del municipio de Puerto Colombia, pues tenemos que su patrimonio arquitectónico, por lo menos el que está declarado como bien de interés cultural de carácter nacional, pues tenemos la presencia de 3 estructuras o 3 elementos declarados BIGNAL, y hacen parte de una categoría muy particular del patrimonio que se denomina arquitectura para el transporte, porque por supuesto es toda esta infraestructura que se crea para solventar las necesidades de transporte en estos comienzos, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Estamos hablando, por supuesto, del muelle de Puerto Colombia, estamos hablando del castillo de Salgar, y estamos hablando de la estación del ferrocarril de Bolívar, que es la sede de la Fundación Puerto Colombia. Nosotros en la corporación, pues en el archivo histórico, administramos el antiguo edificio de la aduana, y pues para todos los que trabajamos en él es una gran experiencia y es muy significativo el poder ser custodios de este patrimonio. Cuéntanos desde la Fundación Puerto Colombia, ¿qué representa para ustedes el poder custodiar un inmueble tan valioso para nuestra historia como lo es la antigua estación del ferrocarril de Bolívar? Juan Pablo, es un gran reto, primero que todo, cuando la gobernación nos entrega en comodato a la Fundación Puerto Colombia la estación del ferrocarril, la gente debe saber, espérate un momento que siempre están ya. Quería comentarles que, o sea, es un gran reto para nosotros custodiarlo, es un honor también, no todas las entidades a veces estamos preparadas o están preparadas las entidades para administrar un bien inmueble por las condiciones que esto representa, pero para nosotros siempre lo mantenemos con cariño y es como una manera de hacer una labor social por la historia del patrimonio o de la ciudad en el que esté uno trabajando. Entonces, el cuidarlo, el preservarlo e invitar a la gente a que no lo raye, no lo maltrate, siempre cuidarlo, ha sido como una labor de construir sociedad y de construir cultura ciudadana. Eso en parte, digamos, a la parte del inmueble, en la parte, digamos, de lo intangible o lo inmaterial, que es como el tema de la historia. Nosotros durante este tiempo hemos estado invitando a la gente, porque siempre vienen personas buscando parte de su historia, parte de su legado, y hay gente que ya tiene eso, que son como mi abuelo entró por aquí, mi papá entró por acá. Entonces nosotros invitamos a esas personas a que nos compartan su historia y ya hemos ido construyendo, bueno, de manera digital, por lo que te digo, todo el tema de la pandemia nos ha ayudado a construir este archivo. Estamos construyendo de manera digital como la historia de los inmigrantes de Puerto Colombia o de los descendientes. No tenemos muchos, pero tenemos gente que ha compartido su historia y eso a nosotros nos llena de orgullo y ahí vamos atesorando ese legado que el día de mañana sabremos que va a ser de mucha importancia para quienes quieran conocer más sobre el municipio de Puerto Colombia, que definitivamente está en deuda con la historia. O sea, sentimos que nosotros estamos en deuda con la historia a nivel general porque hay que contar la historia y nosotros estamos trabajando en eso. Excelente, Carlos. No, aquí estamos nuevamente retomando la conexión. Excelente. Hay un tema, bueno, precisamente pasando de este patrimonio y de arquitectura para el transporte, que es lo que tenemos en el municipio de Puerto Colombia, con las estaciones de la estación del tren, con el muelle de Puerto Colombia, con el castillo de Salgar, pero también hay una caracterización o una categoría de este patrimonio que se denomina sectores urbanos. Y la academia, por supuesto, en nuestra ciudad ha sido un importante articulador, sobre todo con la formación de los nuevos profesionales en las áreas de historia, en las áreas de patrimonio, en las áreas de sociología,
en la sensibilización sobre este patrimonio. Este año, el 12 de marzo de 2020, se cumplieron los primeros 100 años de la constitución de la compañía urbanizadora El Prado. Y como parte de esta agenda de ciudad, la Universidad de la Costa y su programa de arquitectura desarrollaron con sus estudiantes una serie de actividades, una serie de proyectos de intervención en esta zona patrimonial de los barrios El Prado, Alto Prado y del barrio Bellavista. Profesora Paola Hernández, muy buenos días. Ella es profesora del Departamento de Arquitectura de la Universidad de la Costa. Cuéntenos, profesora, ¿cómo ha sido un poco esa experiencia con los chicos? ¿Cómo ha sido un poco, pues, esta visión que tiene la academia sobre la importancia de este sector urbanístico de la capital del departamento? Muy buenos días, profesor. Buenos días, Juan Pablo. Bueno, principalmente hemos, desde hace un par de años, retomamos dentro de nuestro programa unas asignaturas que están enfocadas al patrimonio. Estas asignaturas han permitido no solo que los estudiantes conozcan una temática a nivel académico, sino digamos que con el grupo docente les buscamos transmitirles ese amor y ese cariño por esos objetos, por esos lugares, por esa esencia de lo que es el patrimonio. Como tú comentas, en el semestre anterior estuvimos participando, pues desde hace un año más o menos, empezamos a participar en el evento que se denomina Prado 2020. En este participaron estudiantes de las diferentes facultades, la Norte, la Atlántico, la Autónoma, y nosotros en la Universidad de la Costa participaron los estudiantes directamente con una serie de eventos. Infortunadamente, pues debido a la pandemia, algunos de ellos se tuvieron que cancelar, otros se están haciendo por medio virtual, pero dentro del desarrollo de nuestro semestre académico, del semestre anterior, se plantearon algunas propuestas para la intervención de este sector de Prado, Alto Prado y Bellavista. Entonces, los estudiantes hicieron todo un proceso de indagación histórica, bueno, todo el proceso que se hace de intervención desde el inicio, indagación histórica, revisión de propuestas, todo el diagnóstico. Al final entregaron unas propuestas, las cuales, pues, lo comento aquí, en nuestro departamento hacemos, al final de cada semestre, hacemos una evaluación general, se postulan los mejores trabajos de cada uno de los semestres, y el semestre anterior, precisamente, con ese inmueble, ganó el mejor proyecto de unos estudiantes que hicieron una propuesta de un alojamiento en este lugar, en este inmueble. Entonces, pues lo que buscamos es básicamente que los estudiantes se sensibilicen ante el patrimonio, ante todo esto. Este semestre pues nos dimos a la tarea de buscar no quedarnos en este sector, sino buscar qué otros sectores podemos dentro de Barranquilla. Semestres anteriores hemos trabajado centro, y en otros semestres se fueron a otros lugares que yo no conocía, otros lugares de la región Caribe o dentro del mismo Barranquilla, en donde ellos empezaron a tener ese acercamiento. Este semestre estamos trabajando, digámoslo, aprovechando ese impulso que se le daba a Barrio Bajo, y estamos trabajando con los estudiantes de sexto semestre, todo el sector de Barrio Bajo, en donde ellos igual manera están trabajando todo ese proceso de indagación histórica, de diagnóstico, y finalmente veremos esos proyectos que esperamos poderles presentar a todos ustedes, a todo el que esté interesado, esos proyectos que los estudiantes están planteando este semestre, sobre todo en Barrio Bajo. Es que Barrio Bajo se ha convertido, pues con el pasar de los años, ha tomado unas nuevas resignificaciones dentro de lo que puede considerarse como aporte cultural a la ciudad. Ya no es visto pues solamente
desde el punto de vista de su importante y valioso patrimonio inmaterial contenido, o entendido también como un contenedor de parte de la historia del Carnaval de Barranquilla, sino que también se ha volcado su mirada hacia el patrimonio arquitectónico. A ver, de pronto, el hecho de haber quedado inmerso como entre dos sectores patrimoniales de características, pues lo que uno habitualmente le denomina en patrimonio como arquitectura monumental, entre el centro histórico y entre el barrio El Prado, pues hizo que quizás con el pasar del tiempo el barrio bajo, entre comillas, pasase un poco desapercibido. Pero por supuesto, dentro de todas estas reivindicaciones de ciudad, aquí tenemos precisamente unos trabajos y un estudio y unas nuevas consideraciones históricas sobre el barrio bajo. Sobre esta parte del barrio bajo nos va a comentar un poco también Álvaro, porque el Museo de Antropología de la Universidad, junto con el Centro Interactivo de Memoria Urbana del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, adelantan un proyecto dentro de este barrio para convertirlo en un museo a cielo abierto. Álvaro, cuéntanos un poco cómo es la idea de esta temática, cómo es un poco la idea de esta aplicación para intervenir y convertir al barrio bajo en un gran museo a cielo abierto. Bueno, precisamente una de las cosas que nos preocupa, ¿no? Desde la antropología, esa visión integral que hay que tener sobre los bienes o sobre los elementos que se consideran patrimonio cultural. Y en esas consideraciones nosotros precisamos que hacía falta las voces de las personas, porque si bien los inmuebles son importantes, nos cuentan unos hitos históricos, unos procesos, una cronología. También es importante conocer cómo la gente siente la espacialidad, cómo la gente ha cambiado los usos de esos espacios a través de los imaginarios. Y entonces nos propusimos desde el Museo de Antropología, la Red de Museos del Atlántico y en el apoyo del Archivo Histórico y el Centro de Memoria Urbana, presentar un proyecto al Ministerio de Cultura que procurara precisamente mostrar el imaginario sociocultural del barrio a partir de la voz de los mismos hacedores y de la misma comunidad. El proyecto, nosotros fuimos favorecidos en la convocatoria de estímulos del 2020 del Ministerio de Cultura, se está desarrollando en este momento, y la idea es generar unos elementos visuales, unos elementos también tecnológicos que le permita no solamente a las personas del barrio conocer cuál es su identidad, porque cotidianamente ellos la representan y la recrean, sino que también ponerle en una perspectiva grupal para que todos sepan cuáles son esas condiciones que el barrio tiene desde el patrimonio y desde la inmaterialidad, que es lo que estamos tratando de rescatar. Entonces, no solamente el asocio a unos inmuebles, sino también el asocio a unas manifestaciones inmateriales que tienen una representatividad en la gastronomía, en la música, en la danza, en los juegos tradicionales. Ese concepto de esquina tan popular y tradicional en Barranquilla, en el barrio aún se siguen manteniendo, y a partir de esos elementos, de esas construcciones, nosotros realizaremos una app donde se podrán engranar elementos como cartografía cultural. Pues vamos a tener una cartografía del espacio a nivel tecnológico, vamos a tener un recorrido urbano que se le va a denominar la Ruta de la Marimonda, donde entre inmuebles y elementos espaciales de uso cotidiano vamos a recrear un circuito urbanístico de recorrido, obviamente con sus respectivos tótem, con sus respectivos elementos patrimoniales, y vamos a tener una serie también de actividades. El sábado precisamente se inaugura una exposición que se llama Rostros del Pasado, Patrimonio de Hoy, tratando de resaltar y de conectar, ¿no?, ese patrimonio histórico tradicional del barrio con las nuevas generaciones de los niños del barrio, porque es sumamente importante. No hacemos nada desde la academia investigando si la gente que habita el espacio, si la gente que constantemente está recreando esas manifestaciones no las legan a las futuras generaciones. Entonces, ¿quién protege? Hay un trabajo que hay que hacer mancomunado entre la academia y la sociedad, pero la sociedad también visualizando el acompañamiento de las nuevas generaciones, sobre todo de los niños, para poder apuntar a recuperación y sentido de pertenencia sobre el espacio geográfico. Sabemos que Barrio Abajo se convierte en es una vena cultural de Barranquilla. Tiene unas significaciones importantes, no solamente desde las manifestaciones patrimoniales como inmuebles e inmateriales, sino también inclusive desde el patrimonio arqueológico. Los colegas de la Uninorte han hecho trabajos en Barrio Abajo
de rescates arqueológicos y han tenido dataciones del 1200, 1300 después de Cristo. Entonces nos está mostrando toda una perspectiva de ocupación espacial desde épocas bastante tempranas, por decirlo así, desde antes que inclusive se formara Barranquilla como tal, y nos ha llevado a una serie de elementos históricos bastante interesantes. Y obviamente también resaltar, ¿no? El establecimiento de algunos inmuebles, cómo se asocia a los procesos migratorios que ha tenido el barrio. Ahorita estábamos pensando, y contigo, Juan, creo que eso lo habíamos ya tocado, cómo mirar los procesos de migraciones al barrio, sobre todo de la mano de obra palenquera que llegó al barrio, que aún sigue conservándose entre las manifestaciones gastronómicas, sobre todo, y lingüísticas, porque se maneja todavía por un gran grupo de personas el palenquero criollo dentro del barrio, y cómo unos inmuebles, como unos elementos históricos de Barranquilla, no solamente constituyen una caracterización tipológica de la arquitectura, sino que también están relacionados con ocupaciones humanas y con nuevos modos de vida circunscritos en un espacio. Entonces creemos que es un proyecto bastante bonito, bastante interesante. El sábado tenemos la apertura de esa exposición, Rostros del Pasado, Patrimonios del Hoy, y la idea es seguir haciendo actividades tratando de resaltar esa identidad bajera, como le llaman la misma comunidad, en sus procesos patrimoniales. Aquí tenemos ese aporte que nos hace Álvaro sobre esa articulación que debe existir entre la sociedad, por supuesto, que es la dueña de este legado, y de aquí para adelante pues se comparte a los demás, pero también tenemos ese aporte también de la academia y ese trabajo mancomunado que hemos venido haciendo, pues tanto el Museo de Antropología como desde el Centro Interactivo de Memoria Urbana. Está la construcción de la sociedad es la que está allí presente, en este caso el barrio abajo, es la que está creando estos aportes, es la que está generando una serie de contenidos para esta aplicación, porque precisamente pues toda esta información está siendo compilada por parte de ellos. Y por supuesto va ese acompañamiento de la academia, va ese aporte que está realizando desde las universidades para poder organizar metodológicamente, para poder a realizar aportaciones a este proceso de construcción social en el barrio abajo. Este semestre, como lo mencionaba la profesora Paola, para el programa de arquitectura de la Universidad de la Costa, su frente de trabajo es el barrio abajo. Ellos se han tomado con sus estudiantes este sector de la ciudad y han comenzado a generar proyectos, a generar procesos y a generar algunos proyectos académicos desde este lugar. ¿Cuál viene siendo también la visión académica o la visión de la universidad, en este caso la Universidad de la Costa, con el barrio abajo? ¿Por qué tomar el barrio abajo? ¿Por qué no otra parte de la ciudad o por qué no otro sector urbano? ¿Por qué este semestre ese va a ser el punto focal de atención de la Universidad de la Costa, profesor? Bueno, Juan Pablo, teniendo en cuenta, digamos, todo ese reconocimiento que desde finales del año pasado se empezó a dar al barrio, no, pues no digo desde finales del año pasado, los habitantes del barrio llevan un buen tiempo buscando ese reconocimiento, no solo por ese carácter inmaterial, como lo mencionaba ahorita, sino porque realmente tenemos un valor patrimonial material muy fuerte. Allí tenemos lugares emblemáticos, tenemos por supuesto la aduana, tenemos el Museo del Caribe y está en construcción también el Museo de Arte Moderno. Sin embargo, en esas construcciones, hasta las bodegas de los edificios, todo, las viviendas, hemos encontrado, y los mismos estudiantes se han encontrado con unos tesoros que es necesario hacerles ese reconocimiento y hacer esa valoración que tanto necesita el barrio. Nosotros celebramos que este año y que en estos días se esté dando todo este proceso porque realmente es necesario. Otro de los motivos es porque nosotros somos vecinos del barrio bajo, nosotros estamos ahí al ladito del barrio bajo y nos consideramos vecinos del barrio bajo, entonces poder vincular, no solo darle esa importancia patrimonial, sino vincular a nuestros estudiantes en ese sector y que lo vean y no lo sientan como un sector que está ahí pero no tiene ninguna relación, sino que está ahí y que tiene toda la relación, que tiene toda una historia que contar, que tiene unas características tipológicas que es necesario que la gente conozca
Allí tenemos una arquitectura art deco escondida en bodegas, en edificios. Tenemos una arquitectura muy popular, pero con unas características únicas que todavía se mantienen y se conservan. Esos callejones, cada una de esas esquinas que cuentan historia. Entonces los estudiantes están haciendo todo ese proceso de inmersión. Infortunadamente es muy poco lo que pueden estar allá. Algunos han hecho algunos recorridos por ellos mismos porque pues sabemos las dificultades que se presentan, pero se han encontrado con cosas muy lindas que ellos nunca pensaron y nunca dimensionaron que tenían dentro de la ciudad. Entonces, por eso, nosotros a veces nos vamos y salimos del país y vemos aquellas calles, los barrios chinos o de los barrios tradicionales, y decimos, wow, qué lindo. Por ejemplo, en Buenos Aires la gente va caminito y eso es la maravilla y eso es hermoso. Nosotros tenemos eso mismo aquí en Barranquilla, entonces tenemos es que repotenciarlo y darle esa validez. Desde nuestros estudiantes en estos días me estaban diciendo, profe, quedé muy sorprendido por encontrarme cosas tan bellas, por encontrarme algo que yo no me imaginaba que existía en Barranquilla. Entonces, esa es nuestra misión desde la academia, poder que los estudiantes puedan conocer y puedan entender cuáles eran las dinámicas de la ciudad. A mí me han parecido maravillosos. Yo he participado pues como acompañando algunas de estas charlas que hacen sobre el barrio bajo y cómo las historias de cada una de estas personas van formando un gran libreto que va a permitir que no solo, digamos, los miembros de la comunidad, sino el país entero va a entender la importancia del barrio bajo. La profe Paola y el profesor Álvaro también nos hablan de la memoria, nos hablan de la historia, nos hablan de contar estas historias, de contar todo este tipo de elementos, de este patrimonio inmaterial que se contiene dentro de estos sectores urbanos. Pero hablando precisamente de esa memoria, existe también un grosso de esta historia contenida en la memoria de esos inmigrantes que llegaron a nuestra ciudad, que la forjaron, que la hicieron ser la capital que es hoy en día. Y hay una de estas entidades que precisamente se ha encargado de dar visibilidad a todo este tipo de procesos y de mostrar también esta historia, de contar la historia de una estación, contar la historia de un tren, contar la historia de ese tren de la memoria. Carlos Mario, cuéntanos, ¿cómo es este proceso de construcción del tren de la memoria que han manejado desde la Fundación Puerto Colombia? A través del Tren de la Memoria nosotros vamos a estar invitando una serie de personajes que nos van a ayudar a recordar esas historias de Puerto Colombia o que se relacionan con Puerto Colombia. El puerto, el muelle, es el símbolo o es la iconografía que representa el municipio y hay que hablar de él. Por eso la próxima semana vamos a tener al historiador Milton Zambrano hablando sobre este importante legado. También vamos a tener a Gustavo García y a Melissa Chams hablando sobre la moda que representaba o las prendas que se usaban antes en el puerto, en Barranquilla, en el centro. La moda también representa, en las fotos que uno ve, y hace poquito Adriano Guerra vi que le dio coloratura a algunas imágenes y se mostraba, se evidenciaba un poco más esa estratificación social, esos estándares sociales entre el vendedor de frutas que estaba dentro, y también había otras personas obviamente un poco más prestantes y se notaba esa división social, pero igual había una integralidad dentro de ahí vemos la aduana, hay unas personas siempre vistiendo de traje, obviamente el clima también favorecía muchísimo y eso lo vamos a hablar también. Hay historias de amor que siempre está por ser es el mes del patrimonio, el mes de septiembre, pero septiembre también es el mes del amor y la amistad, y vamos a conocer unas historias de amor de una de las familias de inmigrantes que gracias al amor se unieron y se quedaron en Colombia y hicieron carrera acá. Y por supuesto vamos a hablar de esa torre de Babel, de esos inmigrantes, de esas colonias que se asentaron en Barranquilla y que se fueron esparciendo por diferentes partes de Colombia y también el mundo, porque esta era la puerta de oro de Colombia. Entonces,
reconstruir todo esto nos lleva a una amalgama de sensaciones que debemos preservar, que debemos impulsar y que debemos construir. Puerto Colombia, desde la fundación, está haciendo esa construcción, y algo muy importante que me parece que se está realizando desde la academia, porque estamos apoyados a través del grupo de investigación de la Universidad del Atlántico, y es que podemos unirnos como academia, podemos unirnos como organización, pero también tiene que haber una voluntad política. Y por eso el Barrio Bajo hoy en día está tomando fuerza. Y por eso, de pronto, el Prado se pudo celebrar sus 100 años, porque hay una voluntad política, y las entidades como la gobernación, como las alcaldías, como el ministerio, tienen siempre que apoyar estas iniciativas. El desarrollo de una sociedad no se construye si no se hace eco en la memoria. Nosotros tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Siempre los gobernantes construían sobre algo, no se tenía en cuenta las sensaciones, las emociones, la historia, el legado de sus territorios. Hoy en día, gracias a este trabajo y gracias a espacios como la Semana del Patrimonio, estamos construyendo nuestro país, estamos construyendo nuestra historia. La voluntad política es como un llamado que siempre uno hace a que nos sigamos comprometiendo desde el Estado, desde las entidades públicas, para que entidades como las de nosotros puedan seguir construyendo esa sociedad que nos merecemos y que queremos. Si Caminito, de pronto el centro de París, está todo lo que tiene que ver con Ellis Island en la isla de Manhattan, en Estados Unidos, porque hay una conexión entre lo público y lo privado. En Colombia estamos aprendiendo a hacer eso, y yo creo que estas iniciativas que estamos representando actualmente van por buen camino, y eso nos da como un aire, un respiro para poder seguir continuando con esto. Y eso es importante. La memoria no hay que olvidarla, hay que preservarla para saber cómo estuvimos para seguir avanzando. Atlántico es un territorio que tiene múltiples manifestaciones de patrimonio. Tenemos patrimonio arqueológico como el que podemos apreciar en Piedra Pintada, en Tubará. Tenemos patrimonio natural como lo que podemos tener en el sector de Luriza, en el municipio de Usiacurí. Patrimonio arquitectónico que por supuesto es el que mayoritariamente pues todos identificamos. Tenemos manifestaciones de patrimonio gastronómico, tenemos manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial a través de tradiciones como el Carnaval de Barranquilla. Lo que tenemos realmente en nuestro departamento es un motivo de orgullo para todos los atlanticenses. Es nuestro deber desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio, del Archivo Histórico y de todas estas instituciones seguir trabajando por la defensa, por el mostrar a toda la comunidad y el mostrar a todos nuestros ciudadanos este valioso legado que tenemos contenido en esta bella casa de esquina entre el río Magdalena y el Mar Caribe, al que denominamos el Departamento del Atlántico. A nuestros invitados de la mañana de hoy, una reflexión final para ya despedirnos de nuestros usuarios que se han conectado a esta transmisión de la Secretaría de Cultura y del Archivo Histórico del Departamento. Una reflexión, profesora Paola, desde la academia sobre la conservación del patrimonio precisamente en el Mes Nacional del Patrimonio. Bueno, me parece importante que nuestros jóvenes estén reconociendo, no solo desde la academia, sino a nivel global, estén reconociendo ese patrimonio para entender cómo han sido los diferentes procesos, los procesos urbanos, los procesos sociales. Entonces, ese reconocimiento patrimonial ha sido importante. Entonces, la reflexión es que sigamos trabajando en ello. Yo aplaudo todas esas iniciativas de todos los colectivos que se están presentando actualmente, que están acercando el patrimonio a las personas, a los jóvenes, al usuario normal. Eso no es para historiadores, eso no es para arquitectos, eso es para todos. El patrimonio es de todos y es para todos. Entonces mi reflexión es esa, que sigamos trabajando en conjunto para poder rescatar y darle ese valor a todo el patrimonio que tenemos. Álvaro, el mensaje en la mañana de hoy a nuestros usuarios, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que es importante, una palabra clave en esto es la gestión. ¿Cómo se gestiona el patrimonio cultural? El patrimonio cultural, si bien está trazado por unas políticas de Estado, unas políticas de UNESCO que nos van a nosotros a través de la Ley General de Cultura, debe tener una participación masiva de la comunidad. Sin ella,
Creo que el patrimonio simplemente se vuelve un recurso de explotación más de un andamiaje capitalista y creo que no debe ser así. Si bien el patrimonio también está ligado a procesos, ¿no?, económicos para las comunidades, siempre se debe tener en cuenta esa voz de la comunidad, porque son ellas quienes lo recrean, son ellas quienes los usan y son ellas que constantemente lo están transmitiendo de generación en generación. Entonces, saber gestionar el patrimonio es una labor de entes políticos, ¿verdad?, de entes académicos también, instituciones académicas, pero es sumamente importante siempre tener en cuenta la participación del colectivo comunitario, que es la que aborda estos temas con más frecuencia dentro de su cotidianidad. Así es. Carlos, de la Fundación Puerto Colombia, desde la zona costera del departamento, ¿cuál es la reflexión en la mañana de hoy? Bueno, lo dije hace un momento, creo que es importante el tema de la voluntad política y también yo creo que seguirnos llamando a todos nosotros como entidades a seguir como cooperando y trabajando en equipo para seguir construyendo, porque nuestro fin es compartir y preservar la memoria. Eso es vital para poder seguir avanzando. Nosotros sin archivo histórico o de pronto sin la academia no podemos continuar nuestras investigaciones y siempre cada uno tiene un pedacito de la historia que condensa todo un gran total. Entonces, eso es lo que yo creo que es importante, seguir manteniendo esto y obviamente la profesora lo dijo, la juventud, la gente nueva, las nuevas generaciones, hay que empaparlos y vincularlos a esto. No es que se vayan a convertir en historiadores, pero que sí que sean conscientes del territorio donde están, que sean, multiplicadores de esa información que tenemos, que la historia del Barrio Bajo, que la historia de Puerto Colombia, que la historia del Castillo, que la historia de Piedra Pintada, no se quede en los libros, no se quede en un live, no, sino que se quede en la tradición oral y se va transmitiendo. Entonces las estrategias, Álvaro lo dijo, sí, esa gestión hace parte de esas estrategias que nosotros como entidades debemos diseñar y replantear para multiplicar la información. Entonces podríamos resumir esta sesión en esas tres palabras clave, ¿cierto? En voluntad, en gestión y en apropiación. Esos son como los tres elementos que podemos destacar de nuestros panelistas invitados en la mañana de hoy. Agradecerles a Álvaro Martes del Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, a Carlos Mario Caselles de la Fundación Puerto Colombia y la arquitecta Paola Hernández del Programa de Arquitectura de la Universidad de la Costa, al haber aceptado esta invitación de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de nuestro Atlántico para la gente. Gracias a ustedes tres por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. A ti, Juan, por la invitación. Bueno, ellos eran nuestros panelistas invitados a este espacio, este conversatorio sobre el patrimonio cultural en el departamento del Atlántico. Agradecemos a la Secretaría de Cultura y Patrimonio en cabeza de Marcela Dávila, nuestra secretaria de Cultura, y a la gobernadora del departamento del Atlántico, Elsa Noguera, por abrir estos canales oficiales de la gobernación para permitirnos llegar hasta sus hogares a través de sus pantallas, a través de sus dispositivos móviles y contarles un poco acerca de este importante legado patrimonial que tenemos en nuestro departamento. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, quien les agradece su participación y su conexión en la mañana de hoy y les deseamos un feliz resto de día. Muchísimas gracias.